es clase. La transmisión y vamos a platicar un poquito sobre el tema del domicilio. Voy a tratar de terminar antes de las 7 para que ustedes tengan tiempo para estudiar para el día de mañana todavía. ¿Tienen clase en el segundo periodo hoy? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Oh, entonces todos estamos iguales y les toca penal. Sí, licenciada. Licenciada. Ok, entonces todos estamos igual, ¿verdad? Es que el tiempo se acortó mucho y es que fíjense que, permítame, vamos a bajarle volumen a esto. Ay, espere. Silencio activado, ahí está. Que bueno, empezamos tarde las clases, ¿verdad? Pero el otro tema que afectó es que nosotros el día del aniversario de la universidad cayó martes. Entonces, en el caso nuestro nos quitó una clase, ¿verdad? Pero nosotros hemos dado clases todos los días, ¿se han fijado? Los temas siempre es corrido, el tiempo no alcanza. Entonces, el tema de hoy es el domicilio. En un momento se incorpora el doctor Jorgito Cabrera y ya vamos a ir platicando más cuestiones. Ustedes tienen ahí las guías conceptuales que se refieren al tema de hoy. Ya les subí a su plataforma Classroom todas las guías, ¿verdad? Ahorita vamos al día, solo faltan las del jueves. No olviden que para su examen deben de leer por su cuenta el tema de las personas jurídicas colectivas. De todas maneras, yo les voy a enviar siempre las guías conceptuales, pero como es un tema de repaso de los cursos de introducción al derecho 2, entonces se les va a facilitar. Vean pues que la importancia del domicilio en realidad radica en la utilización de este para un normal o forzado cumplimiento en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a demandar, ¿verdad?, a alguien para que cumpla con determinada obligación, necesitamos indicar el domicilio de él. De hecho, en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, entre los requisitos que solicita el primer escrito que se presente a cualquier juzgado o tribunal, solicita el domicilio de las personas. El nombre, obviamente, que acabamos de ver con la identificación de la persona, pero también ubicarlo. Entonces, a la persona hay que identificarla, hay que ubicarla para que podamos requerir el cumplimiento de sus obligaciones y también para que pueda cumplir, ejercer todos sus derechos. El domicilio también tiene importancia en cuanto para determinar la competencia o incompetencia en asuntos judiciales o civiles. Para eso está esto que se llama Código Procesal Civil y Mercantil. Miren, código se los presento. Yo hoy les voy a presentar dos más. Además del Código Civil, que no me va a pedir el autor del Código Civil, hay un Código Municipal y a un Código Tributario. Miren que está bueno que les enseñe así. Y la Constitución, que ya la conocen, pero para bueno. Entonces, el domicilio representa la sede jurídica de una persona, ¿ya? Como les digo, que sirve para fijar con certeza el lugar donde el lugar donde deben exigirse el cumplimiento de las obligaciones o bien el ejercicio de sus derechos. Toda persona debe tener un domicilio, toda persona definitivamente debe tener un domicilio. Es bueno que siempre tengan sus otras leyes y vayan adquiriéndolas para que vayan formando su biblioteca legal también, ¿verdad? Entonces tenemos ahí una primera definición que nos indica que domicilio representa la sede jurídica de la persona, o sea, el lugar en que se han de ejercitar, ciertos derechos y cumplir con las obligaciones
y de ahí su importancia. Es una definición que nos otorga el maestro Castanto Beñas, creo que Cánovas, y por eso tienen ahí su autoría, para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos acudiendo a leer respectivamente la literatura de cada uno de los grandes tratadistas que tenemos en derecho civil. En el Código Procesal Civil y Mercantil, en los artículos 12 y 13, tenemos efectos procesales para iniciar una demanda, nos indican ahí algunos requisitos, y veamos el 12, por favor, yo se los voy a leer porque entiendo que esta ley si tal vez no la tienen ahorita. Pero el artículo 12, ahí lo tienen en su guía también, del Código Procesal Civil y Mercantil, nos indica que cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. En el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. Vean ese artículo, lo interesante. Ya nos está hablando de domicilio, departamento. Por eso muchos indican que ese es el fundamento legal de que el domicilio es una circunscripción de carácter departamental, y también va haciendo referencia a la vecindad, que es una circunscripción de carácter municipal. Lo vamos a ir viendo en nuestro Código Civil. Bueno, entonces el artículo 13 del Código Procesal Civil y Mercantil también nos indica que es juez competente cuando no existe domicilio fijo. El que no tiene domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en donde se encuentre o en el de su última residencia. Vean, van estableciendo diferencias entre domicilio, residencia, domicilio, vecindad, de acuerdo al artículo 12. Y también nos indica en el artículo 14 que quien ha elegido domicilio por escrito para actos y asuntos determinados podrá ser demandado ante el juez competente, ante el juez correspondiente a dicho domicilio. Perdón por la palabra ya no funcionan o los lentes o los ojos. Bueno, entonces vean esos dos artículos básicos para que podamos establecer si es que un domicilio es una circunscripción de carácter departamental, ¿verdad? El domicilio, compañeros, tiene 3 elementos. El maestro Puig Peña nos indica la existencia de estos. Hay un elemento espacial, un elemento temporal y un elemento intencional. El elemento espacial consiste en la residencia de una persona en un lugar determinado. Es el elemento por medio del cual se materializa ese domicilio a través de la residencia. Vamos viendo entonces que residencia y domicilio no es igual. Residencia es el elemento espacial del domicilio. El elemento temporal, que consiste en la habitualidad de ese residir, y nuestra legislación en los artículos 32 y 33 lo solicitan, debe ser 1 año. La intencionalidad es la voluntad o el ánimo de permanecer en un lugar. Veamos entonces ahora a qué se refiere el domicilio cuando leemos los artículos 32 y 33, que ustedes me van a ayudar a leer. ¿Quién quiere leer 32 y 33? Miren, pues, Ileana, muchas gracias, 32, y Sonia Hernández, el 33. Gracias. De nada, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Artículo 32 del Código Civil, decreto, ley, se me fue el decreto ley, perdón, ya no lo leí. 106. 106. Pero lees bien completo, qué bueno. Que así me lo preguntan en los privados. Así preguntan en el privado, cabal, fundamento legal. Entonces, exacto. Muy bien, Artículo te vas a ir entrenando, Ileana, de una vez para el privado. Excelente, me encanta la idea. Vamos, pues. Gracias, y licenciada. subrayando, las leyes hay que verlas bien manejaditas. Vamos, Bien Ileana. calladas. Ok, el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Ok.
Vean entonces, gracias Iliana, vean entonces primero el 32, lo vamos a leer y lo vamos a subrayar. Nos indica que se constituye voluntariamente, ya estamos hablando de la primera clase de domicilio voluntario, por la residencia, vean. Hay una diferencia entre domicilio y residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Ahí está el elemento intencional, la voluntad, el ánimo de permanecer en un lugar. En el artículo 32, entonces, encontramos dos elementos del domicilio, el espacial y el intencional. Leamos entonces, ya asigné a la compañera el artículo 33, no sé quién me va a ayudar. Ya lo asigné, pero no se me olvidó. Sí, yo, licenciada. Ah, gracias, Sonia, muy amable. Disculpe, hoy artículo 33, vamos. Artículo 33. Se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar. Cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. Ok, muchas gracias. Vean, entonces, encontramos el otro elemento del domicilio, el elemento temporal. Y aquí nos indica que se presume el ánimo de permanecer, ¿verdad? Por la residencia. Vean, ¿cómo vamos estableciendo diferencia entre residencia y domicilio? Entonces, por la residencia continua, dice, continua durante un año en el lugar. Entonces, elemento temporal. Ahora bien, hay domicilios, en el Código Civil hay una clasificación del domicilio. En el Código Civil vamos a encontrar domicilio voluntario, domicilio legal, domicilio especial, domicilio múltiple y el domicilio de la persona jurídica o colectiva. Pero fíjense que también hay un domicilio fiscal. Y hay un domicilio fiscal, hay un domicilio fiscal para la persona individual y hay un domicilio fiscal para la persona jurídica. Esto lo vamos a encontrar en este nuevo código que les estoy presentando. Miren, Código Tributario. Y ahí lo tenemos. Del Código Tributario necesitamos los artículos 114, 115 y 116. ¿Sí, Darío? ¿Qué pasó? Licenciada, yo creo que el domicilio fiscal es el que aparece en el RTU, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, pero yo le estoy dando el fundamento legal. El fundamento legal es el que está en el 114 del Código Tributario, 115 y 116 para las personas jurídicas. Ese es el domicilio legal. Su fundamento legal está en el Código Tributario. Bueno, entonces, repito, hay clases de domicilio en el Código Civil y clases de domicilio en el Código Tributario. De hecho, yo ahí solo, para esta ocasión, pues solo se les cita 3 artículos especiales, solo para que ustedes identifiquen que existe el domicilio fiscal, ¿verdad? Para obligaciones netamente tributarias. En cuanto al domicilio fiscal, en el artículo 114, nos indica que se considera domicilio fiscal el lugar en el que el contribuyente o responsable designe para recibir las citaciones, notificaciones y demás correspondencia que se remita para que los obligados ejerzan los derechos derivados de sus relaciones con el fisco y para que éste pueda exigirle el cumplimiento, pero específicamente de las leyes tributarias. En su efecto, se estará lo dispuesto en los artículos 115, que es el domicilio fiscal de las personas individuales y el domicilio de las personas jurídicas colectivas que se encuentra regulado en el artículo 116. Vamos bien entonces. Vamos ahora a iniciar el estudio de las clases, de la clasificación del domicilio, pero en el Código Civil. Y empezamos. En el Código Civil encontramos en el artículo 32 y 33, ya se los dije, el domicilio voluntario o real. ¿Por qué? Ese se constituye voluntariamente por el residir, por la permanencia en un lugar por un año.
Ahí lo tenemos en, repito, los artículos 32 y 33 del Código Civil. Ahora bien, hay casos en los que la ley necesariamente tiene que fijarle un domicilio a las personas, pero es la ley. Ese domicilio es diferente a decir lugar para recibir notificaciones. Para recibir notificaciones, pues ese lugar para recibir notificaciones no es domicilio. Ese lugar es la dirección que tiene, que utiliza el abogado en donde tiene su oficina para recibir citaciones, notificaciones específicamente de los juicios que va promoviendo. En la actualidad, pues ya tenemos el famoso casillero electrónico. Bueno, pero aquí la ley les va indicando en qué casos habrá domicilio legal. Por ejemplo, si eres menor de edad, si eres incapacitado, el domicilio en este caso será el de las personas que ejerzan la patria potestad sobre el menor o el incapacitado, es decir, los padres, y si en caso no hay padres, pues entonces los tutores. A ver, ¿quién me quiere leer, ayudar a leer el artículo 36 y 37? Primero el 36, Melanie, y Linda me va a hacer favor de leer el 37 bien despacito. Empezamos con el 36 para que tengamos la idea en qué consiste entonces ese domicilio legal. Vamos, Melanie, por favor. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Artículo 36. El domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Ok, vean pues, ¿qué nos está indicando? Gracias. Este artículo, ¿qué nos está regulando? Que el domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley, vean, por favor subrayen, donde la ley le fija su residencia. Es la ley, no es el juez, no son las personas, ¿verdad? No es la corte, porque muchos así contestan en los exámenes. No, es la ley quien le fija el lugar de su residencia en estos casos. Linda, vamos a leer el 37 uno por uno. En cada literal vas haciendo una pausa para que vaya más o menos explicando. Por favor, Linda, ¿qué te hiciste? Está bien, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice, artículo 37. ¿Se reputa domicilio legal? A. Del menor de edad e incapacitado. El de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. Ok, vean ahí entonces, si eres un menor de edad, ¿verdad? O si estás incapacitado, pues el domicilio será de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela en su caso. Siguiente. Literal B. De los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar en que prestan sus servicios, pero los que accidentalmente se hayan desempeñado alguna comisión no adquieren domicilio en el lugar. Ok, si estás desempeñando una comisión, ahí no tienes domicilio, pero si eres un funcionario, un empleado y dependientes, el lugar en donde estás prestando tus servicios, ese es un domicilio legal. Gracias, Linda. Vamos, el siguiente. Literal C. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados. Vean, es solo para los militares. Bienvenido, doctor Cabrera. Es para los militares que están en servicio activo, no para cualquier militar, ¿verdad? Entonces, el lugar donde están destinados, ese será su domicilio. Siguiente. Literal D. De los que se hayan extinguiendo una condena, el lugar donde la extinguen, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a ella. En cuanto a las anteriores, conservarán el último que hayan tenido. Ok. Este es un domicilio legal para las personas que ya están cumpliendo una condena. Es decir, ahí claro lo dice en nuestra legislación, si están cumpliendo una condena, pues ya dictaron una sentencia obviamente condenatoria y está firme. El lugar donde están cumpliendo su condena, ese es un domicilio legal
para los efectos, pero después, a partir de la sentencia, ¿verdad? Ahora, si es anterior, entonces será, como lo regula la ley, el último lugar en que se haya tenido, es decir, cuando estaban libres. Vamos, Linda, ya con el último. E inciso E. De los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo, el último domicilio que tenían en el territorio nacional. Ok. ¿Qué significa esto? La ley le señala domicilio legal ¿a quiénes? A los agentes diplomáticos guatemaltecos, pero que están residiendo en el extranjero por razón de su cargo. Es que, mire, por eso la necesidad de leer en forma completa, ¿verdad? Para que veamos todo ese supuesto jurídico completo. Agentes diplomáticos, pero no cualquiera, guatemaltecos, residentes en el extranjero, pero no por paseo, ¿verdad? Sino que por razón de su cargo. Entonces ahí el último domicilio será el que tenían en el territorio nacional. Vean pues domicilio legal. El artículo 36 nos indica claramente por qué es un domicilio legal. Como les repito, es la ley quien le señala ese domicilio. No son los tribunales, no es el organismo judicial, no son las cortes, ni suprema, ni de constitucionalidad quien se lo señala, sino que la propia ley en estos casos específicos. Sí, Cristian. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Únicamente solo con una consulta, disculpen la molestia. Solo para saber, ¿me puede explicar brevemente qué sería así una definición de domicilio legal? Lea el 36, por favor, porque seguramente entró tarde a la clase. Cristian, lea el artículo 36 del Código Civil, ahí tiene la definición de domicilio legal. Ajá. El domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no estén ahí presentes. Así es. Ahí tiene la definición, ya la habíamos hasta comentado. ¿Ya? Cristian. Sí, licenciada, ya, muchas gracias. Bueno, eso entonces en cuanto al... Y en el artículo 37, Cristian, por si no puso atención, ya están los domicilios legales de cada una de las personas específicamente señaladas por la legislación para el domicilio legal. Luego tenemos entonces un domicilio especial electivo contractual. Ahí lo tenemos en el artículo 40 del Código Civil. Ahorita estamos con el Código Civil porque estamos ante esa clasificación. Bueno, ¿por qué se llama especial? ¿Por qué se llama electivo? ¿Por qué contractual? Electivo, especial y contractual es lo mismo. ¿A qué hace referencia? Leamos por favor el artículo 40. Gracias, Elizabeth. Conde, que se quiere cambiar el apellido. Gracias, licenciada. Buenas tardes. ¿Verdad que no se me olvidó? No, yo sé, yo lo sé, es que ese apellido no es muy, es muy famoso en algunos momentos y no es muy conocido en otros. Pero aquí usted lo está oxigenando, Elizabeth, no tenga Gracias, pena. Lica. Artículo No 40, ¿verdad, prueba Lica? de filiación. Perdón, lea el 40 mejor en vez de estar... Gracias, licenciada. Artículo 40 del Código Civil. Así es. Las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen. Ok, muchas gracias. Miren, las personas en el campo privado, y ya sabemos que el derecho civil está dentro de ese campo, podemos celebrar contratos. Celebramos contratos de compraventa, de donación, de mutuo, de mandato, de cesión de derechos, etcétera. Hay una variedad de contratos. Ahí lo tienen regulado en su libro quinto, segunda parte, que es de los contratos en particular. A través de un contrato, las personas pueden convenir en crear, modificar o extinguir obligaciones. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento.
Las personas celebran su contrato de arrendamiento y deciden voluntariamente elegir un domicilio con el objetivo específico del cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos para ese contrato nada más. Por eso es especial. Repito, las partes eligen un contrato específicamente para el cumplimiento del contrato que han celebrado entre ellas. Puede ser un contrato va especialmente en los contratos de tracto sucesivo, o sea, aquellos que se cumplen por partes, ¿verdad? Por periodos. La renta, su periodicidad es mensual. Entonces, las partes pueden elegir ahí que el cumplimiento con el pago de la renta, por ejemplo, sea en determinado domicilio. Ambos están de acuerdo y, como repito, ese domicilio que ellos celebran y que dejan constar en escritura pública, en el contrato que celebran, es única y exclusivamente para el cumplimiento de ese contrato. Si luego celebran uno de mutuo, por ejemplo, que es ese contrato básico cuando se prestan dinero y ganan intereses y todo eso, también pueden celebrar un domicilio especial, única y exclusivamente para el cumplimiento de ese contrato. Si es una compraventa por abonos, también lo hacen. Pero, repito, esa clase de domicilio especial aplica solo en la realización de los contratos y el cumplimiento específico del contrato que celebra. A eso se refiere. Bueno, luego tenemos entonces un domicilio múltiple. Ese domicilio múltiple lo vamos a leer despacio porque una persona, dado a sus actividades, puede tener varios domicilios, ¿verdad? Y por eso el artículo 35, no sé si alguien lo quiere leer, 34 y 35. Primero 34, mejor, ajá. Linda, vas a leer el 34. Muy bien, licenciada. Si una persona vive... Permíteme, Linda. Y luego Ingrid va a leer el 35, ¿verdad? Vamos con el 34. Gracias, Linda. Artículo 34. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Ok, vean este artículo. Va regulando que una persona puede vivir alternativamente o tener ocupaciones habituales en varios lugares. Entonces, la ley la considera domiciliada en cualquiera de ellos, ¿verdad? Solamente en el caso de actos que tengan relación especial con un lugar determinado, en ese caso será el domicilio de la persona. Entonces, ¿será posible que una misma persona pueda vivir alternativamente en varios lugares? Ya sea, o tener ocupaciones habituales. ¿Qué piensan ustedes? Que sí. Que sí, cabal. Sí. Dixon, ¿y me podrías dar un ejemplo? Dixon. Digamos, buenas tardes. Hola, Dixon. Digamos, bueno, yo tengo mi residencia en tal lugar y ahí duermo mis fines de semana. Tengo mi trabajo que está en otra zona, es otro domicilio, ¿verdad? Si hay personas que son viajeras, que tienen destinos, digamos, tienen casa en Quetzaltenango, casa en la capital, y viajan a diferentes partes de la capital y se mantienen temporadas en algunos, ¿verdad? Podríamos decir que es multiplicidad de domicilios. Muy bien, Dixon, muy bien. Qué alegre, están en clase. Ingrid, ¿tú querías opinar? Ay, sí, sí iba a decir, no exactamente lo que dijo Dixon, pero exacto, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la dirección de mi mamá, pero no vivo ahí. Tengo otra residencia. Entonces, sí tengo que estar. Ajá, entonces,
Sí, claro, yo considero que sí se puede, ¿verdad? Porque como por lo que decía Dixon, ¿verdad? Por los que viajan o por en este caso también de los que pues no estamos en un lugar o del trabajo también, ¿verdad? Que en algún momento uno puede dar la dirección también del trabajo, ya que ahí en el trabajo es donde uno más se mantiene, ¿verdad, Lina? Así es, Ingrid. Miren, pues el ejemplo que dio Dixon de que una persona puede vivir aquí en la ciudad, por ejemplo. No olviden que lo que les acabo de decir y leer del Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a que el domicilio es una circunscripción de carácter departamental, entonces puedes vivir en el departamento de Guatemala, pero viajar a Escuintla, por ejemplo, si trabajas en el Ministerio Público de ahí, en la PGN de ahí o en el juzgado de ahí, ¿verdad? Entonces vas a estar allá de lunes a viernes y luego te vienes para acá, por ejemplo. En el caso de los visitadores médicos que ellos tienen por región, algo así, ¿verdad, doctor? Así es, por región. Sí, así es, por regiones. Entonces, viven aquí y agarran como que Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, así, ¿verdad? O agarran Chiquimula, Zacapa y Zabal. Entonces, esos de acuerdo, como la ley lo dice, mire, tiene varias ocupaciones y viven alternativamente en los lugares, es un domicilio de carácter múltiple, y así le llama la legislación. Ingrid también daba ejemplos. Ahora es muy común con los trabajadores del Estado. Por ejemplo, hay unos que trabajan en los juzgados de Izabal y tienen su familia acá, van y vienen y así se mantienen. Corre. Entonces, también para los que son vendedores, ¿verdad? Los agentes viajeros. Los agentes del MP, los de la PNC, ellos también, ellos, por ejemplo, los rotan, ¿verdad? Por ejemplo, uno que es de Chiquimula lo mandan hasta Chimaltenango, Huehuetenango, ¿verdad? Así es. ¿Le ibas a decir algo, doctor? Sí, pero hay una situación con lo que refiere, tal vez, no sé, si se recuerda, Lee, que han dado motivo de confusión, que cuando son los policías o los agentes de policía y todo, el domicilio es donde estén destinados, igual que los miembros del ejército. Ajá, los equiparan, pero la ley no dice nada en cuanto a ello, pero sí se refiere a algo acá, espérame, en domicilio. Es en el domicilio legal. Ajá, en el domicilio legal, ahí hay domicilios múltiples, porque hay unos que tienen su residencia acá y ejercen en otro lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en el domicilio legal que está hablando el doctor del artículo 37, se reputa domicilio legal de los funcionarios, empleados, dependientes, sí, ya ni leo bien, y demás personas en el lugar en que prestan sus servicios. Entonces, te están diciendo que para estas tres categorías, el lugar donde prestas tu servicio, pero tú puedes vivir en otro lugar, ¿verdad? Entonces, puede darse las dos clases de domicilio ahí, el múltiple y el legal, precisamente. Gracias, doctor. Bueno, y luego tenemos el domicilio de la persona jurídica. Ya sabemos que la persona jurídica, pues es una persona, ¿verdad? También es un ente, lo que pasa que colectivo, integrado por varias personas individuales con objetivos y fines comunes, pero que son sujetos de derecho. De ahí la importancia de inscribirlos, ¿verdad? Si es una sociedad anónima o cualquier modalidad, pues ya sabemos que la tenemos que inscribir en el registro mercantil. Si se trata de fundaciones, ONGs, pues sabemos que para eso existe el registro jurídico de personas, registro de personas jurídicas, que es el REPEJU, ajá. Si es un sindicato, tenemos que inscribirlo en el Ministerio de Trabajo, pero la persona jurídica también, eso en conclusión, tiene un domicilio y eso lo tenemos regulado en el artículo 38
y 116 del Código Tributario. Leamos el 38 y yo leo el 116, porque el Código Tributario me imagino que no tienen ahorita. 38, por favor, alguien que ayude. Si gusta lo leo yo, Ligda. Vaya, Carol, muchas gracias. Ingrid. No, pero Carol levantó la mano. Perfecto, Ingrid. Sí, porque tú ya habías leído, Ingrid. Carol, levantaste la mano. Sí, licenciada, buenas tardes, licenciada. Gracias, Ingrid. Artículo 38. El domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación o, en su defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales. Ok, muchísimas gracias. Domicilio de la persona jurídica. Entonces, vean, si vamos a constituir una sociedad anónima, se realiza en escritura pública. Y ahí, que es lo que nos está diciendo acá, en el documento en que conste su creación, ahí se hará constar el domicilio legal de la persona jurídica. Lo mismo si es una fundación, una asociación civil, un organismo no gubernamental, también, ¿verdad? Un sindicato también, pero todas las personas deben de tener un lugar en donde se les pueda ubicar. Repito, para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, porque son personas también. A esto debemos de agregarle el artículo 116 del Código Tributario, que ya el 116 es el que corresponde a la persona jurídica, porque el de la persona individual está en el 115. Pues le voy a leer lo más importante del 116. Dice domicilio fiscal de las personas jurídicas. Se tendrá como domicilio las personas jurídicas para los efectos tributarios el que se indica en el orden siguiente. El que el representante legal de la entidad señale expresamente y por escrito para efectos de registro ante la administración tributaria. Alguien por aquí me interrumpió cuando me dijo el RTU, cabal, ¿verdad? Y así hay 7 numerales ahí para reportar, individualizar, informar e inscribir el domicilio fiscal. El artículo 39 del Código Civil también nos indica que también se reputa como domicilio de las personas jurídicas que tengan agencias o sucursales permanentes en los lugares distintos de los de su domicilio, el lugar en que se hallen dichas agencias o sucursales respecto de los actos o contratos que éstas ejecuten. ¿Vamos bien? ¿Hay algo que quieras agregar, Jorgito? No, únicamente está viendo lo de los del Código Tributario, ¿verdad? Sí, pues, exacto. Son 3 articulitos ahí. Uno nos... Hay el 114 también define. Ahí está la definición en el artículo 114 del Código Tributario. Está la definición de domicilio fiscal. Acá. ¿Verdad? Que es el lugar que el contribuyente o responsable designe para recibir las citaciones, notificaciones y demás correspondencia que se remita para que los obligados ejerzan los derechos derivados de sus relaciones con el fisco y para que éste pueda exigirles el cumplimiento de las leyes tributarias. Así y luego está el 115 y 116 que usted ya lo dijo, Oli. Así es. Vaya, que es el 115 para las personas, domicilio fiscal de las personas individuales, y el 116 el domicilio fiscal para las personas colectivas. Dime, Ingrid. 115 es el que, así como lo había dicho el compañero, que va en el RTU. También. Ok, gracias. Sí, es que regularmente, por ejemplo, cuando hay una contratación del Estado, ellos verifican mucho esa parte, ¿verdad? Que así uno, es, que por aquello uno de las lleve, empresas de cartón.
Ajá, exacto, por Ajá. los contratos, ¿verdad? Y que coincida la residencia domiciliar tanto en el RTU como en el currículum, ¿verdad? Así es, exactamente, sí. De las empresas de cartón, no de las casas de cartón. Bueno, ahora bien, hemos ido platicando del domicilio, de la residencia y de la vecindad. Por eso es que ahí tienen su guía número 21. Ya vimos las diferentes clases de domicilio. Ahora establezcamos diferencias entre residencia, domicilio y vecindad. Cuando hablamos del domicilio, ya vimos que es una circunscripción de carácter departamental. ¿Cuántos domicilios habrán entonces en Guatemala? ¿Cuántos departamentos tiene Guatemala? 22. 22. Ay, me asusté. Bueno, entonces el domicilio representa una sede jurídica, ya lo vimos, ¿verdad? De la persona en la que se han de ejercitar los derechos y cumplir con las obligaciones, y por ello la importancia del mismo. Se refiere a una circunscripción departamental, ya lo vimos en el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué es la residencia entonces? Pero hemos visto que la residencia se refiere al elemento espacial del domicilio. El lugar en que reside una persona es la casa de habitación o el departamento, ¿verdad? Es más reducido que el domicilio. Y por último tenemos la vecindad. La vecindad es una circunscripción, pero de carácter municipal, en que una persona reside y se rige por las mismas leyes del domicilio. Veamos el artículo 41, por favor. ¿Quién no quiere leer? Lida, digamos que el de vecindad sería, digamos así como yo resido en la zona 21. No, ese siempre es departamento de Guatemala. Ah, ya. Sí, ya. Pero si vivieras en Villacanal, Ya. ahí es la circunscripción municipal. Misco. Misco, por ejemplo, Villanueva. Villanueva. Muy bien. Ajá, sí, Ya. sí es. Entonces el departamento es Guatemala, pero Misco es el municipio. Entonces, Misco, circunscripción municipal, vecindad. ¿Ya? Muy bien. Y acá, circunscripción departamental, domicilio, ¿verdad? Domicilio. ¿Quién va a leer el 41, por favor? Dixon, ¿vas a leer o vas a preguntar? Dixon. Si no leo yo. Yo lo voy a leer ahorita, solo que me va el micrófono. Ahorita. 41 del Código Civil, ¿verdad? Sí, 41 del Código Civil. Ahorita lo encuentro, aquí está. Apúrese. Artículo 41. La vecindad es la circunscripción municipal en la que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. La vecindad refiere igual derecho e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Muy bien. Ahora yo les presenté unos codiguitos nuevos, ¿verdad? Uno que se llama Código Tributario y el otro que se llama Código Municipal. No me vayan a decir quién es el autor del Código Municipal, ni del Código Tributario. Entonces, ¿ya supiste eso, Jorgito? No. Bueno, mejor no les cuento. Fíjense. Bien lo saben los compañeros. Bien lo saben porque ahí me están tirando caritas de risa. No es de esta sección, Ligda, eso sí le podemos decir. Es que todo esto es un chirmol. No es de esta sección. No, si ustedes son bien inteligentes, hombre. Una eminencia. Es un chirmol, Linda. Qué friega. Lo bueno que no son libros, Ligda. Vamos pues. Ya leímos en este artículo 41 que ese sí está bien claro, que es la circunscripción municipal en que una persona reside y que se rige por las mismas leyes del domicilio. Pusimos de ejemplo, Guatemala es el departamento,
Amatitlán municipio, Villanueva. Cuenten, Misco municipio, Villanueva municipio, Villacanales municipio. Ahora bien, este artículo 41 del Código Civil lo relacionamos con nuestro Código Municipal y los artículos 12 y 17 principalmente. El 13 también tiene relación. Yo les voy a leer el 12 porque sé que no tienen en este momento el Código Municipal. Fíjense que el artículo 12 del Código Municipal nos indica que nuevamente, vean, la vecindad de la circunscripción municipal en la que una persona, en la que reside una persona individual. ¿Por qué la importancia? Porque en el artículo 17 del Código Municipal nos establecen los derechos y obligaciones de los vecinos. Voy a leer dos. Ejercer los derechos ciudadanos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de partidos políticos, a propósito de lo que ya viene. B, optar a cargos públicos municipales, y ahí sigue hasta la literal H. Entonces, veamos las diferencias. Residencia es un elemento espacial, es el lugar concreto en donde una persona reside. El domicilio es una circunscripción de carácter departamental, es una sede jurídica, de carácter jurídico, mejor dicho, en donde se ejercen los derechos y se cumplen con las obligaciones. Por ejemplo, ahorita que vienen los eventos electorales, tenemos obligación ¿de qué? De actualizar nuestros datos en el registro de ciudadanos. ¿Por qué? Esa es la función, vean, de policía, porque el Estado nos está controlando y dependiendo de los datos que reportemos o modifiquemos ahí, nos va a decir, bueno, a usted le toca votar en tal lugar, ¿verdad? Y la vecindad, pues es la circunscripción de carácter municipal. ¿Tienen alguna duda? O perdón, Jorgito, ¿tú quieres agregar algo? No, Lick, yo creo que ahí está. Bueno, es que les dije que les iba a dar una clase pequeña también porque ellos tienen que estudiar para su examen mañana. Sí. Ahora. Lo único en el artículo 13 del Código Municipal, ahí de vecino y transeúnte. Conceptualización de vecino y transeúnte. Ajá, un vecino, la persona que tiene una residencia continua por más de un año en una circunscripción municipal o quien allí mismo tiene el asiento principal de sus negocios o intereses patrimoniales de cualquier naturaleza. ¿Verdad? A diferencia del transeúnte que no tiene su residencia ahí. Exacto. Y también, permítame, ese artículo también nos hace referencia que el ánimo de residir de una persona es por la permanencia continua durante un año. Un año. A eso, por favor, me lo subrayan cuando ya tengan su ley y siempre me van estableciendo la presencia de una persona en un domicilio, porque nuestro tema para el día jueves será la ausencia. Entonces yo quiero que tengan presente eso. Solo les quiero leer un artículo 95 de la LOJ para que vean ustedes, como ejemplo se los quiero leer, vean ustedes la diferencia entre domicilio y residencia. El artículo 92 de la Ley del Organismo Judicial nos indica residencia. Los magistrados tienen la obligación de residir en el lugar donde tenga su sede el tribunal al cual pertenezcan y de donde no podrán ausentarse los días hábiles. Estamos hablando también de un domicilio múltiple, ¿verdad? Sin previo permiso del presidente del organismo judicial, salvo por razones de servicio. El incumplimiento de este artículo será considerado falta grave. Como ejemplo, este artículo 92. ¿Alguien va a hacer algún comentario? Sí, Ingrid. Perdón, Linda, sí, alcancé a escuchar esto eso le iba a comentar de las elecciones, ¿verdad? Que esto entra, la vecindad entra cuando le dicen a uno, mire, vaya
actualizar datos, porque si no le Exacto. toca ir hasta, si yo soy de Puerto Barrios, me tocaría hasta Puerto Barrios para ir a votar, ¿verdad? Exacto, así es. Gracias. Esa es la función. Esa Para es la servirle, Ingrid. Gracias. Pero ¿Alguien más? ahí Perdón. tal vez con algo más. Acuérdese que ahí sí tiene que ver la circunscripción departamental y la municipal, porque si está vecindado en un municipio y ahí hay centro de votación, ahí es donde le va a tocar votar. Ajá, exacto, digamos, eso es lo que, ajá, por eso. En su municipio. Es municipio, ajá. Ah, muy bien. En la circunscripción municipal. Municipal. Por eso es que ahí solo va a aparecer el alcalde de ese municipio y no del departamento de Puerto Barrio, de Izabal, ¿va? De Izabal, exacto. Ah, muy bien. Gracias, Lick, por la aclaración. Dixon. Ya te vi. Total, yo creo que esto último está pensado para que la gente de sus poblados vote por sus alcaldes o el alcalde de su terruño, ¿verdad? Porque mucha gente Así que ha emigrado a la capital, que tiene sus negocios acá, pero sus familias, sus casas o sus propiedades realmente están en los diferentes poblados de toda la República. Pero eso también creo que es beneficioso, no solo para las alcaldías, sino también para votar por el listado de diputados que tienen por departamento. Sí. Así es. ¿Verdad? Solo es un pensamiento que tengo. Muy bien, eso nos enriquece. Ya ni hablar puedo, compañeros. Bueno, ¿alguien más? Sí, Elizabeth. Licenciada, yo solo tengo una duda. Por ejemplo, aquí en el Código Municipal, en su artículo 15, vecindad de guatemaltecos en el extranjero. Ajá. ¿Este artículo 15 tendrá relación con el artículo 37 literal E del Código Civil? Que acabamos de leer, precisamente, ajá. Correcto. Ajá. Así es, ajá. Solo que ahí habla de su condición de vecino, ¿verdad? Sí, correcto. Y allá ajá. en el Código Civil estamos hablando del domicilio, ¿no? Sí, es correcto, porque aquí dice que guatemaltecos que por razones de trabajo, profesión, estudios u otra causa similar, entonces me dio curiosidad porque como aquí dice de los agentes diplomáticos guatemaltecos, entonces están en condición laboral, ¿verdad? O debutando a un cargo. Gracias, Ligda. Muy bien, me encanta que hagan ya están acostumbrándose a hacer esa relación de leyes, eso es bien importante, miren, los felicito. Entonces dejamos acá la clase el día de hoy, nos vemos el día jueves y les deseamos en nombre del doctor y el mío lo mejor para el día de mañana que tienen su examen, ¿verdad? Éxitos. Licenciada. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muy amable. Feliz noche. Feliz tarde. Gracias, Liz. Feliz noche. Gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Licenciado, gracias. Feliz noche.